Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al anochecer. Yo soy Fernando Chapi Martínez y este es tu programa de enigmas, temas de actualidad también, entrevistas, casos curiosos, fenómeno ovni, fenómeno paranormal, espiritualidad y muchos más temas que van surgiendo. Esto va a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, también en Radio Imperial 299.5 en Lima Sur, Radio Estación Lamas 96.3 en la región San Martín, Edenex. Es la radio del misterio a través de la internet y por supuesto también los programas se van subiendo a Misterio Infinito Perú, Misterios al anochecer. O si usted quiere simplificar, búsquelo en YouTube como Misterio Infinito Perú. Suscríbase y espero que el contenido sea de vuestro agrado. Podemos iniciar, ¿qué les parece?, con una noticia simpática de estos días. Es una noticia curiosa. El lenguaje, se dice, es una realidad dinámica. No está exenta de un permanente cambio, de ser revisitado por sus propios hablantes, que al final son los que de manera consciente o inconsciente terminan por ahí dejando algunas palabras, algunos modismos, algunas modas, incluso más que modismos, lentamente en el pasado, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho, por ejemplo, una generación más reciente escuchando a la anterior y diciéndole, ¿qué significa eso que has dicho? No, es que en mi época se decía esta palabra, surgida quizá de algún juego que había en ese tiempo, o de un programa de televisión, de alguna canción, de tantas cosas y anécdotas. Pero para la siguiente generación eso no tiene significado y queda simplemente como una nota curiosa. Y así es como, por ejemplo, en el organismo rector más que eso, el organismo que se encarga de registrar y hasta cierto punto validar las distintas formas que tenemos de hablar español, los cientos de millones que lo tenemos como lengua materna, pues esta es la Real Academia de la Lengua Española. Y cada tanto nos sorprende con nuevas actualizaciones en cuanto a palabras que han sido admitidas en su diccionario, que entran, vamos a decir así, dentro del ámbito del prestigio, dentro del ámbito de lo que no se tiene que poner en cursiva o entre comillas, porque ya son palabras aceptadas. De todas formas, el hablar cotidiano, el hablar de la calle es el que es, y poco le importa lo que diga la RAE o alguna otra institución. Cuando tú estás en distintas partes del mundo te vas a dar cuenta que hay palabras que no significan lo mismo en unos sitios que en otros, o en tales contextos sociales que en otros, o incluso por nivel socioeconómico, por género, por grupo etario. Así que son realidades no solamente cambiantes, sino también muy complejas. Es así como aquí en el Perú, por ejemplo, tenemos palabras que ya sea que derivan de las lenguas nativas, es decir, del sustrato de cada región, principalmente del quechua, también del aymara en ciertos puntos, o de las lenguas amazónicas. Esto le da un color especial a la variedad del idioma español, incluso hasta la tonalidad, la melodía con la que se utiliza el idioma en cada sitio. Ejemplos de esto, por ejemplo, en la Amazonía peruana, donde hay tantas palabras que derivan del quechua o también de las lenguas amazónicas y que a veces no llegamos a entenderlas en otras partes del país, o lo mismo en tantos otros lugares, ¿no? Es así como fluye la lengua
y esto es parte de su riqueza. Pero como digo, la Real Academia de la Lengua Española, a veces en realidad, por el motivo que sea, ha tomado la iniciativa para promover o para incluir en sus diccionarios algunas palabras que nadie va a usar, ya sea en su forma de pronunciarse, en el lenguaje oral, mejor dicho, o en la forma escrita sobre todo. Por ejemplo, en la época en la que estaban en un uso mucho más común que ahora, que todo es USBs o pendrives, como le dicen otros, y se empleaban los CDs, ¿no? Los CDs, había los que eran musicales, los que pues ahí permitían regrabaciones y tantos otros tipos, y por supuesto los que tenían programas en su interior eran los CD-ROM. Y como era una palabra que ahora casi nadie utiliza, ha quedado como una cosa del pasado, de la tecnología que muchos quieren tomar como obsoleta, como también el uso de la palabra cassette. Tanto cassette como la mencionada CD-ROM fueron aceptadas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, con la diferencia que no pusieron CD-ROM, sino CD-ROM, porque decían que esa era la forma más aceptable de adaptar el término a la correcta pronunciación y ortografía del idioma español, ¿no? Entonces nadie en su vida va a escribir CD-ROM porque o no te entienden o se matan de risa en tu cara y te dicen que eres tal cosa, ¿no? Lo mismo la pronunciación de whisky se mantiene de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero no así la escritura, porque se escribiría con G, U, y en esa U una diéresis, obviamente para que suene, y después el resto tal como se lo imaginan de manera fonética. Entonces son cosas que quedan, como digo yo, en la caricatura, quedan en el meme, porque nadie jamás va a utilizar esas innovaciones. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? Sin embargo, esta semana han habido innovaciones. Voy a decirles primero una que tiene que ver con los temas mayoritarios de nuestro programa. Y es que se ha aceptado la palabra ovnilogía. Es decir, ahora ya nadie tiene que escribir ovnilogía, aunque es poco utilizado, la mayoría empleamos ufología en cursiva, ¿no? Sino como cualquier otra palabra. Ahora la ha aceptado la RAE. ¿Y qué es lo que pone en ovnilogía? Si ustedes lo buscan, pues simplemente te deriva a ufología, porque esa era una palabra que ya estaba aceptada, porque su uso es muy común desde hace décadas, entonces, ¿por qué no incluirla? Ya, otra cosa es, digamos, cómo la RAE pues ponga la definición. No voy a entrar en eso. Así como también hace muchos años que está aceptada la palabra ovni, ¿no? No como lo escribían al comienzo con O.V. No, o sea, como que fuera un acrónimo que en realidad se inició, sino ya como una palabra tal cual, ¿no? Porque para todos tenemos en la mente un ovni, es cierto, un objeto volador no identificado, pero seamos sinceros, la mayoría se pone a pensar en naves extraterrestres, en seres de otros mundos, en seres grises, verdes o del color que sean. Entonces ya ha quedado dentro del imaginario popular que ovni equivale a estas naves, sea que la persona crea en la visita de seres extraterráqueos, o sea que no lo crea, ¿no? Pero ya cuando dices ovni, y se dice que justamente por esto es que, aunque yo estoy seguro que hay otras intenciones mucho más oscuras, que los grupos oficialistas, científicos y todo de países como Estados Unidos se empeñan en cambiarnos la figura, se empeñan en querer hacer tabula rasa de los términos, y que ya no se diga ovni, sino que, o sea, es decir, UFO en inglés, ¿no? Que significa exactamente lo mismo que en español, sino términos como WAP, ¿no? O que sería también su versión en español FANI, fenómeno aéreo no identificado. Lo cual por supuesto también tiene su razón de ser, porque en muchos casos, y por ahí han hecho encuestas, hay bases de datos en las cuales figura que el tipo más común de ovni, vamos a decirlo así, que la gente observa, no son los conocidos discos, ni siquiera los que tienen forma de triángulo, no, nada de eso, sino que lo que aseguran es ver simple y llanamente luces en el cielo. Luces que no pueden asegurar al 100% de que sean físicas o que correspondan a un artefacto tecnológico, simplemente son luces de comportamiento extraño que podrían ser cualquier otra cosa explicable o inexplicada de momento.
Entonces sí es cierto que el llamarlos fenómenos en lugar de objetos es más acertado, pero también, como digo, si es que vamos al habla popular, bueno, ya quedó instalado ovni como eso, no viene de objeto. Bueno, una palabra entonces que se ha incluido ahora, volviendo a donde estábamos, en el diccionario de la Real Academia Española es entonces ovnilogía, pero también hay otras. Todos sabemos, por ejemplo, lo que es una infusión. Entonces, lo que se ha incluido es la palabra infusionar, entendiéndolo como reposar en agua recién hervida para que se desprendan sus principios activos, su sabor y aroma. ¿Qué cosa? Pues ciertos frutos, hierbas aromáticas u otras plantas como el té, el café o la manzanilla. También tiene otra acepción más que está ligada a la anterior, ¿no? O sea, básicamente cuando tú pides una infusión o te preparas una, a la hora de poner, digamos, la hierba luisa, el anís, el té, lo que fuera, estás infusionando y ya no es que estés inventando un neologismo o para que la gente te mire raro, porque infusionar ya está acá. También musealizar, que significa transformar en museo un lugar de interés cultural, como por ejemplo cuando, no sé, pues hay un sitio arqueológico y la gente, pues mucho está por ahí que lo daña, que se mete, no hay ningún control, entonces las autoridades competentes deciden crear un museo de sitio, para que además haya pues una sala de interpretación, para que hayan arqueólogos que quizá estén haciendo la explicación, el guiado, ocupándose de todo lo que es la puesta en valor. Y al final termina convertido en un museo, no solamente el museo de sitio como tal, sino todo el lugar en la práctica, ¿no? Asimismo, también en el centro de Lima está la Casa Museo Bodega y Cuadra, que pues se trata de una estructura, de una casa del periodo español que es plenamente un museo, o en el caso de la Catedral de Lima, que si bien es un templo, es una iglesia en activo, pero también hay muchas horas a la semana en las que tú no es que puedes entrar ahí nomás a rezar, a dirigirte a Dios, sino que tienes que pagar una entrada porque se entiende que está ejerciendo funciones de museo. Es decir, le han puesto, le han pegado su musealizada, vamos a decir así. Otro término más, por ejemplo, es el término indie, que tiene que ver con la música, ¿no? Tanto que se ha puesto de moda ahora esa cuestión media hipster de yo hago música indie. Bueno, ahora indie, así escrito indie, como en inglés, también pues figura en el diccionario de la RAE y está descrito como dicho generalmente del cine o de la música independiente producido al margen de los grandes estudios y compañías y distribuida fuera de los circuitos habituales. También una palabra de lamentable, cercana a actualidad, como es Dana. Está muy fresca en nuestra memoria la imagen de lo acontecido hace tan solo semanas atrás, en la zona del Levante español, muy particularmente en Valencia, aunque también en Cataluña, incluso abarcando hasta Andalucía, todo este terrible temporal, ¿no? Tormentas, inundaciones, lluvias, avalanchas. Bueno, entonces Dana, que es como se le denominaba, pues son las palabras, es un acrónimo de depresión aislada en niveles altos. Entonces esto ya entró, porque al parecer es de uso común por allá, aunque también se menciona que lo más típico era llamarle la gota fría. Pero bueno, Dana ha entrado al diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española, como, si lo ponemos así aquí, lo que mencionan como el significado, depresión en niveles altos de la atmósfera que aislada de la circulación general atmosférica se mueve de forma independiente y puede producir grandes perturbaciones con precipitaciones muy intensas. Otra más, ¿no? Como para cuando viene el fin de semana o incluso sin ser fin de semana tenemos un tiempito de ir a tomarnos unas copas. Ahora está muy de moda, por ejemplo, decir bartender, ¿no? A la persona que prepara los tragos, a la persona que es pues el experto en crear incluso nuevas combinaciones entre licores y bueno, con ello la pasas bien con esas creaciones de autor. Pero el término bartender pues es un barbarismo, así que el diccionario de la RAE decidió incluir barista, que también se emplea.
como persona experta en la preparación y presentación del café o de otras bebidas elaboradas con él, o también persona que tiende o atiende un bar o una cafetería. Es decir, aquí barista, en realidad, si lo mencionan en Perú, vas a entender lo que se conoce como bartender, o claro, la segunda acepción dice que es alguien que atiende o tiene un bar. Entonces creo que por ahí lo veríamos más aquí al barista. Y finalmente un término más, capoeira. Bueno, todos sabemos lo que es eso, ¿no? Arte marcial brasileña que combina el combate y la danza. Está muy utilizado, está plenamente integrado en nuestro idioma y en nuestro imaginario, así que también ahora está en el diccionario de la RAE. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Estas no son solo las únicas, sino que se dice que hay 4000, sí que hacen su chamba realmente los filólogos, bueno, todos los que están ahí en la RAE. 4074 novedades diferenciadas entre nuevos términos, nuevas expresiones, nuevas acepciones de palabras ya existentes, enmiendas a artículos y también supresiones, porque ustedes saben que así como hay palabras que entran a nuestro uso cotidiano, también hay otras que se convierten no en cosas olvidadas, sino, para decirlo más bonito, arcaísmos. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando mis parientes mayores, a la hora de decir que iban al mercado, podían usar también otro término, que era ir a hacer la plaza o ir a la plaza. Y esto suena raro, ¿no? Sobre todo a los oídos de las generaciones más nuevas. Porque ¿qué quiere decir esto? Ahora, es curioso que algunos centros comerciales en los que también no solamente es que se venda digamos, artículos de ropa o tecnológicos o que tienen cine, sino que también venden comida y en ocasiones también pues comestibles como tales, porque tienen supermercados, llevan como parte del nombre el Plaza, ¿no? Mall Plaza, Mega Plaza, etcétera, etcétera. Es como que fuera un recuerdo de esto. ¿Por qué? Porque antes se le llamaba Plaza al Mercado, o más que llamarle Plaza al Mercado, era que los mercados estaban, por ejemplo, en el periodo español e inicios de las repúblicas, muchas veces en las plazas. Se dice que en el caso de la Plaza de Armas de Lima, ahora tú la ves toda bonita, bueno, ya para estas épocas han puesto su árbol navideño, su nacimiento, tantas cosas, ¿no? Y por supuesto la pileta, que es como la joya principal de la plaza, pero en el periodo español y hasta entrar a la república, el piso era pues básicamente de tierra y se armaba ahí un jolgorio, un gran mercado. Ahora nos quejamos quizá de cómo las calles, y no solo en Lima, sino también en otras ciudades, se van llenando de ambulantes que están vendiendo todo tipo de cosas. Pero en esa época era mucho peor, en el sentido de que pues ocurría en plena plaza de armas, ¿no? Y de ahí seguramente surge el tema de referirse a ir al mercado como ir a la plaza, porque era ese lugar donde encontrabas el mercado. Entonces, ¿por qué es interesante discurrir por las sendas de la lengua y del idioma? Porque encuentras de todo. O sea, las palabras son hijas de la historia, son hijas de un tiempo, de una anécdota, de hechos que podrían estar quedando en el olvido, y por ende, cuando exploras en ellas, en la etimología, en los rastros que te dejan, pues es un universo por descubrir. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a una noticia científica? Lo que tanto nos gusta, mirar hacia el cielo, enterarnos de lo que pasa o lo que nos dicen que pasa en el espacio. Una noticia titulada "Hayan evidencia de gran actividad orgánica en un planeta enano entre Marte y Júpiter". Es decir, estamos hablando de lo que toda la vida nos han enseñado con el nombre de cinturón de asteroides. Cuando tú, amigo o amiga oyente, piensas en el cinturón de asteroides, ¿qué es lo que te figuras? Masas de roca amorfa, como si fueran pues los restos de un trabajo de artesanía que han quedado ahí endurecidos, que no tienen pues una utilidad, no tienen mayor importancia, y quedaron ahí como las sobras en un rincón, solo que en este caso están orbitando alrededor del Sol. Eso es lo que la mayoría se imagina. Pero lo cierto es que hay realmente mundos
que son en tamaño equivalentes o incluso mayores y más fascinantes que algunas lunas, algunos satélites del propio sistema solar. Uno de ellos es Ceres, justamente. Y la NASA ha descubierto hace poquitos días que Ceres tiene moléculas orgánicas en su superficie. Y de hecho, desde antes ya se sospechaba. Pero ahora se dice que parece ser incluso más la cantidad. En 2017 la nave espacial Dawn de la NASA encontró ya, como digo, estos indicios de material orgánico. Y se llegó a pensar, pues, que de qué manera llegó eso ahí. Bueno, posiblemente porque habían impactado recientemente cometas o asteroides que tenían ya esa materia en ellos. Pero ahora hay un nuevo estudio publicado por investigadores españoles que apunta a que ese material orgánico se originó en el propio interior de ese planeta pequeño y que además es muchísimo más abundante de lo que se pensaba. Los científicos de esa misión, la misión Dawn de la NASA, detectaron el material orgánico alrededor de un cráter llamado Ernutet, que está en el hemisferio norte del mencionado Ceres. Y pues los investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía han utilizado los datos de esa misión Dawn para identificar otras 11 nuevas regiones que sugieren que ahí también hay depósitos internos de materiales orgánicos. Después, Juan Luis Rizos, investigador de justamente el IAA, el ya mencionado Instituto de Astrofísica de Andalucía, nos dice la importancia de este descubrimiento radica en que si se trata de materiales endógenos, confirmaría la existencia de fuentes internas de energía que podrían sustentar procesos biológicos. O sea que en buen cristiano, quizá podría tratarse de un mundo interiormente activo, que es lo que también se dice, por ejemplo, de la luna helada, conocida como Europa, o también de Ganímedes, o de algunos otros lugares que pareciera que tienen vulcanismo o que tienen geysers debajo de las capas de hielo, y que esto estaría como es fácil entender, ¿no? Sustentado en un núcleo que está en plena actividad y que además genera calor, y al generar calor, al haber agua, al haber una serie de cosas que se entremezclan entre sí, esto nos recuerda a esa teoría, que yo personalmente no creo en ella, porque que las cosas se ordenen por sí mismas no me suena muy creíble, ¿no? Pero algunos quieren hablar de la sopa primordial, ¿no? Como que la vida se originó por mero azar porque se juntaron determinadas cosas, química de tal, química de cual, y en una de esas, uno de lo que era naturaleza inerte, una pequeña partícula, empieza a moverse por sí misma, a buscar alimentarse, surgió el primer microorganismo. Luego este pasa, también por mero azar, supuestamente, a adquirir otras características, a estar mejor preparado para el entorno. Poco a poco esto continúa, ya son seres pluricelulares, después también se trata ya de animales propiamente dichos, y al final se da el gran salto de la autoconciencia, con la aparición en este caso de los seres humanos, aunque se dice pues que la autoconciencia que se puede intuir quizá en formas de arte, en formas de ritualidad, en entierros de los difuntos y todo esto, viene quizá desde Homo neanderthalensis, o hay quien incluso lo retrocede a Homo heidelbergensis o a Homo erectus inclusive, ¿no? Que también hay otro tema en estos días muy interesante de una posible nueva especie humana encontrada, ¿no? Pero es otro tema, ¿vale? Sigamos en esto todavía, ¿no? Lo cierto es que se nos habla mucho, ¿cómo surgió todo? Pues de una especie de sopa primordial que surgió porque sí, porque Dios no existe, te dicen muchos científicos ideologizados en el ateísmo. Pero es llamativo, ¿no? Suponemos que esto es lo que se quiere ver en Ceres, que hay estos rastros de materia orgánica y que si están activados por energías internas podrían de alguna manera sustentar vida por lo menos microbiana. Y siempre nos preguntamos, si es que ya no ha ocurrido, pero ocultan el resultado, ¿qué pasará cuando se decida enviar una misión, ya sea tripulada o ya sea simplemente mecánica, con algún ingenio, justamente a esas lunas que se ven medianamente con posibilidades de albergar vida, así sea muy pequeñita? ¿Con qué se encontrarán? Quizá perforan la capa de hielo y encuentran que abajo hay todo un ecosistema y no precisamente microscópico. ¿Quién sabe los seres que podrían encontrarse? Miren, si en nuestros mares, por ejemplo, existe el pulpo y en general los cefalópodos, pues que tienen una inteligencia notable, alguno diría incluso
equiparable o hasta superior a la de niños de edades cortas, que ya pues los niños pequeños tienen la posibilidad de, por ejemplo, el lenguaje hablado, la autoconciencia, se pueden por ahí poner a reflexionar sobre algunas pruebas que se les dan, digamos que esto podría estar también en la mente de algunos seres que están acompañándonos aquí en la Tierra, por no hablar, claro, también de lo clásico, ¿no? Los monos, los grandes simios, los perros, los gatos, etcétera. O aves también como los córvidos, que son muy, pero que muy inteligentes y pueden hacer gala de una sorprendente, por no decir inquietante, capacidad de resolución de problemas, ¿no? Entonces, imagínense esto, que se ve también, como digo, en los cefalópodos, pero que alguien abra por ahí y de pronto se encuentra con vida marina bajo los hielos de ese satélite llamado Europa, pero inteligente, o incluso con una civilización subacuática. ¿Esto parece descabellado? Por supuesto que sí, y muy posiblemente lo sea, pero no nos olvidemos también que en la Tierra mucho se ha hablado en distintas culturas de la existencia de dioses con forma de sirenas o tritones, como prefieran ustedes decirlo, como el caso de Oannes en la antigua Sumeria, o los denominados como gnomos entre ciertas poblaciones como los Dogon en el actual Mali, ¿no? Que se decía que de alguna manera eran dioses que quizás descendieron de los cielos, pero que tenían una conformación sirénida. O sea, sirénida no de lo que actualmente conocemos como sirenios, no un manatí, sino en el sentido de la parte superior de la cintura para arriba como un ser humano más o menos humano, y de la cintura para abajo una o dos colas de pez, ¿no? O de algún tipo de cetáceo o de delfín. Entonces, ¿de dónde salió esto? ¿De la imaginación humana? ¿O es que en el pasado, quizá, quién sabe, incluso hubo civilizaciones inteligentes que habían surgido en su planeta de origen en un entorno acuático, que desarrollaron tecnología para viajar por los cielos y visitaron a nuestros ancestros en lugares, como digo, como Mesopotamia, como partes de África y quién sabe si también en las Américas, porque mitos, leyendas y hasta testimonios bastante actuales de supuestas sirenas hay, por ejemplo, incluso en el área andina, aquí en el Perú. De hecho, esto linda con el asunto paranormal inclusive. Yo recuerdo no hace mucho, creo que ya no está ese video en internet, había un joven de la zona de Puente Piedra, al norte de Lima, que hablaba de cómo un puquial que había ahí se estaba ya secando, estaba ya en sus últimos momentos de existencia. Después leí que ya había sido secado por completo. Y la curiosidad radica en que había personas que aseguraban que de ese puquial, que profundidad no tenía mucha, habían visto que salía un ser como si fuera una sirena. Otros hablaban de seres como que con cierta luminosidad, con ciertas características más hacia lo paranormal o lo feérico. Entonces, bueno, ese también es un tema largo, es un tema que uno puede concatenar muchas cosas, pero vamos a eso, ¿no? Vamos a todo lo que nos lleva justamente esto que se va descubriendo y sobre todo aceptando, divulgando en cuanto a la ciencia y sus andanzas por el espacio. Ahora, ¿qué les parece si dejamos por un rato la especulación sobre el futuro, sobre los descubrimientos en el espacio que nos rodea, en los cielos que vemos cada noche, y nos centramos en algo mucho más interior, nuestra propia especie, el ser humano? Pero ¿qué podríamos descubrir de nosotros mismos? Bueno, siempre se descubren cosas que desconocíamos totalmente, como con el proyecto Genoma Humano, tantas cosas que han habido y que pueden además ayudar, por ejemplo, a la salud y a tantas otras cosas, ¿no? A la prevención de enfermedades. Que justamente también hay un tema, ¿no? Hay un tema con lo de las enfermedades. Ahora están las noticias de que en la República Democrática del Congo, en el centro de África, pues hay una misteriosa enfermedad que está acabando con muchas vidas y nadie sabe de qué se trata exactamente. Entonces llegan también los recuerdos, los temores de momentos no tan lejanos en el tiempo en los que la humanidad, y creo que todos nosotros, incluido yo, la pasamos bastante mal, justamente también por un patógeno.
Esperemos que pues no llegue a ser nada ni mundial ni grave y que también desaparezca de ese lugar. Bueno, ¿a qué voy? Con el tema de que también hay noticias que están relacionadas a nosotros como seres humanos, como varones y mujeres. Pues que uno de los grandes enigmas, yo creo que todos, desde que estábamos en el colegio, hemos escuchado el término eslabón perdido. Eso viene de épocas en las que se suponía, se entendía que la evolución humana era de una sola línea, una línea continuamente ascendente, una línea que se llevó a cabo principalmente en África y de ahí saltó a Medio Oriente, a Europa, y que pues al Australopithecus afarensis o de otro tipo le seguían homínidos más evolucionados, que por ahí encontrábamos a Homo habilis, a Homo erectus, y después iba todo en ascenso, ¿no? Al final aparecía Neandertal, que durante algún tiempo incluso se le consideró como una subespecie de Homo sapiens, se hablaba del Homo sapiens neandertalensis, ahora está considerado una especie distinta, y que pues el top, la cima, se alcanza con los seres humanos, es decir, nosotros terminamos siendo la joya de la evolución y todo lo anterior prácticamente habían sido experimentos fallidos, habían sido cosas perfectibles que terminaban después desapareciendo porque ya había llegado al mundo lo que este mundo estaba necesitando, o sea, el Homo sapiens. Suena tonto diciéndolo así, pero esa es la idea que había hasta no hace tanto. Pero distintos hallazgos de osamentas y más que tienen que ver pues con otros homínidos en el pasado nos hicieron entender dos cosas bien interesantes. La primera, que la evolución no es simplemente una cosa de una sola vía, no es que siga una única línea, sino que nos encontramos con distintas ramas dentro de la familia humana y seguramente también dentro de cualquier familia del reino animal que se quiera investigar. Así es como hay callejones sin salida evolutivos, hay tantas cosas y muchas veces se bifurcan y se dice pues que así como hay Homo sapiens sapiens, también hubo por ejemplo en el norte de África otra subespecie de Homo sapiens y poco a poco se van descubriendo nuevas cosas. Y la otra cuestión es que se está centrando mucho el panorama en Asia. Generalmente se ha pretendido encontrar los grandes hallazgos definitorios en África porque se asume que el ser humano inició su andadura, inició su evolución en ese continente, pero ahora el protagonismo se lo está llevando Asia y esto da pie a muchas ideas respecto a dónde realmente el ser humano empezó a ser tal. ¿Fue en África o fue más bien en Asia? Bueno, son continentes que están de alguna manera unidos por lugares además tan simbólicos como puede ser la ruta que pasa por el norte de la península de Sinaí, ¿no? Que hasta, como digo, estos significados tiene dentro de las religiones y todo esto, pero es otro tema también. Lo cierto es que, por ejemplo, se venía hablando, y sobre todo en China, de que cada tanto se topaban con hallazgos arqueológicos o más casi paleontológicos en los que se encuentran huesos, dientes, cráneos de homínidos que no se corresponden al parecer ni con el ser humano moderno y tampoco con otras especies conocidas. Hace mucho, por ejemplo, se hablaba del tema de los hombres de Denisova, los denisovanos, de los que solo se habían encontrado algunos restos fragmentarios, pero después decían, no, se ha encontrado más. Incluso se ha llegado a determinar, y ahora es algo que se dice sin ninguna duda ni rubor, que los seres humanos tenemos un porcentaje, algunos lo ponen en 4%, y en realidad es algo que varía de acuerdo a las poblaciones de ADN neandertal. Y no solo eso, también se dice que sobre todo determinados grupos humanos, los que están en la zona del Pacífico, por ejemplo, pues tendrían también un alto porcentaje de ADN denisovano, es decir que nosotros desde el inicio, o sea, tenemos esa idea, ¿no? El tema de las razas que dicen, ¿cuándo las razas fueron más puras? Pero es que el ser humano nunca ha sido puro totalmente, somos mestizos desde nuestro propio origen, o sea, hemos sido una mezcla entre que se dice que Homo sapiens
empezó a quitarle territorio a las otras especies, arrinconándolas, ya sea Neandertal, ya sea denisovanos, pero que a la par también se establecían otro tipo de relaciones, pues posiblemente relaciones de lo que hoy llamaríamos pareja, amor, o si lo vemos desde una perspectiva más animalesca, incluso quién sabe de qué manera se pudo haber producido este tema de la reproducción entre especies, que de por sí el hecho de que tuvieran descendencia fértil ya nos habla de que Neandertal, denisovanos y Homo sapiens modernos eran bastante cercanos, porque sabemos que en los casos de híbridos que hay en la naturaleza, muchos se pueden dar, por supuesto que sí, pero generalmente son criaturas estériles. En cambio, en el caso de los ya mencionados, el ser humano actual, parece que eso no era así. Y además, por supuesto, otras cosas que se han ido descubriendo, como que Neandertal y quizá otras especies antiguas tenían ya cosas como posiblemente una visión trascendente de la vida. Es decir, posiblemente se interrogaban a sí mismos y lo comentaban en el lenguaje que han tenido junto al fuego en esos gélidos días. ¿Qué es lo que nos esperará cuando nos quedamos nosotros inertes, cuando morimos? ¿Será que hay algo más allá? ¿Será que esos rayos que a veces vemos en el cielo son una especie de saludo o de advertencia de alguien que está más arriba y los lanza? ¿Será que existe algo superior? De ahí quizá nacieron las primeras religiones. Quizá los primeros seres humanos se mostraban agradecidos, quién sabe, ¿no? Cuando los hielos iban y venían, y para ellos era una bendición cuando los hielos se iban retirando. Después les alcanzaba el pavor cuando estos los cercaban, y procuraban estar bien con esas fuerzas que no entendían. Y quizá surgió ahí alguna primera oración pidiendo, quién sabe, o dando las gracias por haber estado a salvo del hielo, haber estado a salvo de las inclemencias de la temperatura y de la naturaleza hostil que los rodeaba. Y por eso justamente es que nos apasiona tanto el origen de la humanidad. Y se mencionaba, volviendo al tema de Asia, que en China, en esos países, pues se habían encontrado desde hace mucho tiempo ciertos restos que presentaban peculiaridades. Por ejemplo, los cráneos eran muy grandes. La estatura de esos seres era también considerablemente mayor a la de otros homínidos. En un inicio posiblemente lo tomaron como curiosidades, como hechos que después ya con mayor dato pues podrían asomarse a una respuesta, pero ya se estaban dando cuenta los científicos que era más que evidente que la evolución humana pues pasó por periodos de bifurcación en las que incluso se dice que vivieron varias especies a la vez. Se habla que cuando ya estaba Homo sapiens expandiéndose por el mundo, todavía sobrevivía el pequeño Homo floresiensis, el hombre de flores, el hobbit que también lo han apodado, una especie al parecer derivada de Homo erectus, pero afectada por el enanismo insular. Este fenómeno que se produce en tantas especies animales cuando hay escasez de recursos, viven confinados en una isla muy pequeña y por ende también una forma que tiene la naturaleza de ahorrar la necesidad de más alimentos es que el cuerpo pues se contraiga, ¿no? Esto habría sido de ahí de alguna manera misteriosa, quedado en el ADN y habría sido transmitido a las generaciones futuras. Bueno, también hay misterio con esto, en el sentido de que algunas personas afirman, gente en la isla de Flores, curiosamente y alrededores, que de cuando en cuando se encuentran con el Orang Pendek. Tú puedes decir, ¿qué es el Orang Pendek? Pues es una leyenda, o quizá no tan leyenda, que habla de que en esos mismos bosques donde vivió el pequeño Homo floresiensis, hace algunos miles de años atrás, de ahí también saldrían una especie de enanitos, una especie de seres humanos, pero con rasgos muy arcaicos, muy hacia lo simiesco, provistos de un lenguaje bastante raro, como gutural, como de gruñidos, pero un lenguaje al fin, es decir, que tenían cierta inteligencia y además, pues, muy escurridizos, ¿no? Muy escurridizos y como que fuera una comunidad pequeña que quisiera permanecer aislada de los seres humanos. Entonces, bueno, puede que esto sea simplemente una transmisión oral de el recuerdo de cuando sí llegaron los Homo sapiens a, pues,
coincidir con los Homo floresiensis, o quizás simplemente se trate pues de algún tipo de enseñanza antigua. Pero lo cierto es que hubo un tiempo, como se dice, de que Homo sapiens, Homo floresiensis y Homo neanderthalensis y también el hombre de Denisova, es decir, 4 especies humanas estuvieron viviendo en la Tierra a la vez. Y la lucha, por ejemplo, más encarnizada por el terreno y por tantas cosas, fue la de Homo sapiens y Homo neanderthalensis, que al final, como digo, concluyó con Homo sapiens como vencedor, pero llevándose en su ADN fuertes trazas de la convivencia con neanderthalensis. Se dice que, por ejemplo, algunos asuntos que tienen que ver con la resistencia hacia el frío y también ciertas patologías que nos pueden aquejar vienen de esos genes neandertales. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Como digo, se encontraron una serie de restos de hace tiempo, cabezas muy grandes, capacidad craneal superior a la de Homo sapiens y por supuesto a la de Neandertal, que de por sí se dice que los hombres de Neandertal tenían una capacidad craneal superior a la del hombre actual. ¿Y esto qué significa? ¿Más inteligencia? Posiblemente sí, pero también es cierto que hay áreas del cerebro que responden a otras funciones, a temas más de supervivencia, a cuestiones más automáticas, a temas como la visión, como el oído, que son lo que realmente te salva la vida cuando estás en un entorno desconocido y sobre todo boscoso o de hielo, que es lo que les tocó ver a muchos Homo neanderthalensis y también Homo sapiens hace miles de años atrás, sobre todo en la zona de Europa. Entonces, pues, ese es el tema, ¿no? Se encuentran algunos fósiles, por ejemplo, el Homo huluensis, de alrededor de 300.000 años de edad, un descubrimiento que fue publicado en Nature Communications, es decir, no en cualquier revista, no en una revista que sea de poca fiabilidad. Y bueno, se dice que estos restos de Homo huluensis fueron hallados en la década de los 70, es decir, se tardaron bastante en darles una adecuada investigación. Y dicen que se encontraron pues al norte de China en un lugar, en un sitio arqueológico llamado Shu-Ya-Yao, ¿no? Habían dientes, fragmentos de cráneos y los científicos no sabían a qué atribuirlo. Pero según Christopher Bae, que es el principal autor del estudio, dicen que se aclara un registro fósil homínido que solía incluir pues para esos momentos todo lo que no se podía asignar fácilmente como que pertenece a Homo erectus, a Neanderthalensis o a Sapiens. Bueno, ahora ya llegó el momento de decir a quién pertenece a esto. Entonces se dieron cuenta de lo evidente, que esos dientes, esas partes de cráneo y demás no encajaban con ninguna especie conocida hasta el momento. Aunque sí, los molares eran bastante grandes y se parecían a los del denominado como hombre de Denisova, aunque lo suficientemente distintos como para que ya le crearan que era una nueva especie. Uno de los aspectos más sorprendentes de este tal Homo huluensis es el tamaño de su cráneo. Era un mitrón, un cabezón, tenía un craneazo increíble. Su capacidad craneal estimada estaba entre 1700 y hasta 1800 centímetros cúbicos. Y muchos podrán decir, bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Eso qué tiene de peculiar? Bueno, lo peculiar que tiene, amigo, es que imagínate, 1700 a 1800 centímetros cúbicos, mientras que tú y yo, Homo sapiens, solo tenemos 1350 centímetros cúbicos y nuestros primos, los neandertales, tenían 1450. Igual es mayor a Homo sapiens, pero notablemente inferior a este tal Homo huluensis. Entonces, imagínense la figura. Al parecer se dice que también tenía una gran robustez, como también la tenía, por ejemplo, Neandertal, y pues que esto habría respondido a una adaptación a las condiciones duras de los periodos glaciares e interglaciares, uno tras otro pasando y cambiando el panorama, cambiando las posibilidades alimenticias, planteando nuevos retos en tiempo relativamente corto desde el punto de vista geológico. El Pleistoceno medio. Se dice que vivían, y yo siempre me pregunto cómo saben esto, si solo han encontrado unos pocos huesos, que vivían en pequeños grupos, que cazaban animales, que en ese tiempo había bastantes caballos salvajes, por ejemplo, y utilizaban herramientas de piedra para defenderse, para proveerse de alimento en medio de ese entorno tan frío
y tan cambiante de ese lugar que ya se veía como un sitio hostil, pero era el que les había tocado vivir. Y que justamente quizá esta gran capacidad craneal se deba, y también el tamaño, porque eran bastante altos, ¿no? Sencillamente a un asunto de que pues tenían que tener una visión mucho más aguzada, mucho más especializada, porque imagínense vivir en un entorno de hielo. ¿Cómo ubicas algo que puede ser comida o un compañero herido en medio de toda esa inmensidad? Necesitas tener una vista mejor que la que tiene Homo sapiens actualmente. Entonces, pues puede ser que ese cráneo más grande obedezca a eso, ¿no? A que los sentidos estaban más abusados, también el sentido de, por ejemplo, el olfato o por supuesto de la audición. Ahora, si podían hablar o no, muy posiblemente sí, y estaban preparados para eso, para el frío. En el mismo tiempo, por supuesto, también andaban, como digo, por Asia, Homo floresiensis ya mencionados y Homo luzonensis, que debe su nombre evidentemente a la gran isla conocida como Luzón. Esta isla de Filipinas, donde está, por ejemplo, la capital Manila, pero también hay zonas poco exploradas en sí, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de la arqueología y la paleontología. Ahí habitó Homo luzonensis, otra especie más. Y yo les voy a comentar a título personal, es algo muy propio, pero también he hablado de esto en otras ediciones de nuestro programa, así que no es algo que tome por sorpresa o que muchos se vayan a preguntar de qué se trata. Es el libro de Urantia. Bueno, ¿por qué mencioné también el tema de que ahora parece como que la mayor diversidad de homínidos se están encontrando no en África, sino en Asia? Bueno, esto me recuerda que en el libro de Urantia, que asegura ser pues un texto revelado por instancias celestiales, por seres celestiales, mejor dicho, la primera mitad del siglo XX, pues se menciona de forma muy temeraria, porque en ese momento ya el consenso científico era que el ser humano había aparecido en algún punto de África, posiblemente en lo que actualmente es Etiopía o más al sur. Sin embargo, en el libro de Urantia se menciona que los seres humanos aparecimos en una península ya desaparecida, de un punto que no se especifica muy bien, pero que en base a los datos que te insinúan, se dice que tenía al norte los hielos, tenía la zona montañosa, que entendemos puede ser el Himalaya, posiblemente sea, como digo, una península ya sumergida, una gran península que partía de lo que ahora serían las costas de Pakistán, por ejemplo, ¿no? Llegando hasta muy cerca de la península arábiga, y ahí se habría dado, según el libro de Urantia, lo más importante de nuestra evolución. El ser humano antiguo casi prácticamente cercado por el mar y hacia el norte por las montañas, y además por otras especies, llamémoslas homínidas o directamente simios o algo así, que al estar menos evolucionados eran más conflictivos. Y en este entorno los primeros humanos se sentían vulnerables, y por eso es que empezó la gran conquista del mundo. Se iban por un lado, por otro, buscando comida, buscando establecerse. Todo lo que es civilización vino después. Ya construcción de las primeras casas o refugios, actividades como la agricultura, que misteriosamente ha surgido prácticamente en paralelo en distintos focos alrededor del mundo sin supuestamente comunicación entre unos y otros. Entonces, justamente ese es el tema, que ahora curiosamente se está encontrando restos importantísimos que nos hablan de una evolución humana impensada antes en la zona de Asia, no tanto en África. Justamente se dice que cuando encuentras pues una especie que está mucho más diversificada en un punto, que hay varias especies conviviendo o subespecies, es porque ese es el lugar en el que tuvo más tiempo para desarrollarse, es decir, su punto de origen. ¿Será que, como decía el libro de Urantia, el ser humano efectivamente surgió en un punto de Asia? Bueno, podemos decir, pero se entiende que esa península donde surgieron, de hecho el libro de Urantia incluso habla, le pone nombre, contrario a otros que dicen que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos. El libro de Urantia también te habla de Adán y Eva, por eso es después los primeros seres humanos denominados como Sontaán y Sontaén, o Andón y Font,
una pareja de hermanos que desarrollaron la autoconciencia, en contraste con sus ancestros inmediatos, ¿no? Entonces, es una historia muy bonita que hay en el libro de Urantia, pero quedémonos con ese tema. ¿El ser humano evolucionó verdaderamente de inicio o en sus etapas más importantes en África o lo hizo en Asia? Supongo que otros descubrimientos más hacia el futuro o nos confirmarán esto al 100% o por lo menos lo insinuarán lo suficiente como para que nos demos por confirmados en ello. Finalmente, para culminar el programa, no puedo dejar de mencionar un asunto de plena actualidad. En este programa hemos estado yendo del pasado al presente y del presente al pasado, pero ahora instalémonos en el presente, en el pleno presente. Hay asuntos que son delicados a la hora de ser mencionados o al dar una opinión al respecto, y uno de ellos es pues el asunto siempre doloroso de las guerras, las confrontaciones que independientemente de que digan que están basadas en religión o están basadas puramente en temas étnicos o nacionalistas, pues también es cierto que detrás de todo esto está pues el ansia de poder, el ansia de alimentar los egos, de pisotear al otro, al que no piensa como tú, y por ende te enseñan a verlo como un enemigo, a deshumanizarlo. Este tipo de cosas ocurren en toda la humanidad, en Occidente y en Oriente. Es algo que trasciende los tiempos, lamentablemente. Y justamente se está dando pues ahora el asunto de la guerra de Siria, y uno piensa, ¿no?, que los medios lo están tocando muy por encima, pero sobre todo le están dando, no digo una connotación, pero lo están poniendo en el sentido de cómo afecta esto a nuestros bolsillos. Esa es una de las peores crisis en las que está Occidente, porque Occidente ha renunciado a su identidad, ha renunciado a lo trascendente, llámalo cristianismo, llámalo algún tipo de espiritualidad, y al final prácticamente el nuevo Dios, sobre todo de Europa Occidental, es por un lado el hedonismo, el placer por el simple hecho de conseguir placer de la manera que fuera, y el otro el Dios dinero, la moneda, el billete. Todo lo que yo estoy viendo, incluso en canales especializados y muy respetables de geopolítica en la internet, te hablan del conflicto en Siria desde principalmente el asunto económico. ¿Cómo va a afectar, si es que hay una guerra, si es que pasa tal cosa, la economía de los países del mar Mediterráneo o del mundo árabe o en general del mundo? Y pocos se ponen a pensar, o no lo dicen porque ha de ser políticamente incorrecto, el asunto de las víctimas. Como que se olvidan que en el caso de Siria no es una cuestión, no es un monolito en el que todos sean árabes suníes y que todo se trate de derrocar a un dictador para lograr la libertad. Difícil es que alguien tenga pues únicamente los altos ideales de liberar un país de una tiranía y que no coquetee con la intención, la idea de ser él la nueva cara del país, es decir, votar al otro dictador para ponerse él mismo. Entonces, justamente algo así es lo que podría haber pasado. Se presentó un grupo hasta ese entonces prácticamente desconocido, pero se dice que habría derivado de Al Qaeda, que todos sabemos qué es eso, y después supuestamente se habría ido más hacia lo democrático y no sé qué. Ellos serían los que han terminado liberando a Siria de la dictadura de Al-Assad. Pero no sabemos si el remedio es peor que la enfermedad, porque hubo otras personas como el propio Osama Bin Laden, que en su tiempo fueron vistas como, bueno, esta persona, se dice que a él lo apoyó, por ejemplo, la CIA de Estados Unidos. En ese tiempo los soviéticos, la Unión Soviética intentaba también colonizar Afganistán, intentaba convertirlo en parte de su imperio, y muchos se enfrentaron en ese país para conservar su libertad. Se dice que se apoyó entre ellos, por ejemplo, Osama Bin Laden por parte de Estados Unidos, y finalmente Rusia retrocedió. Muchos hablan de que Afganistán, además, por distintas características, entre ellas incluso geográficas, es una especie de cementerio de grandes imperios.
Cuando se da, por ejemplo, la expansión del imperio de Alejandro Magno, es cuando ahí terminaban parando, ¿no? En esta zona entre Afganistán y el límite con lo que ahora conocemos como la India. ¿Por qué? Porque la gente pues era muy de defenderse, era también muy firme en sus ideas y así se dieron las cosas. Entonces, básicamente esto también lo aplicaron al tema de Milán y ya sabemos cómo quedó eso, ya sabemos cómo estaba el tema del régimen totalitario talibán que se deshicieron de él por unos años y ahora se ve que ha vuelto y está más opresor que antes inclusive. Entonces, ¿qué es lo que espera para Siria? ¿Un gobierno de corte islámico fundamentalista? Bueno, es posible que sí. Y entonces alguien dirá, bueno, los musulmanes tendrán ese problema, es parte de, toda la vida es lo mismo, pero no se ponen a pensar que Siria, antes de ser un país musulmán, fue un país cristiano y que pues se extirpó en buena cuenta el cristianismo por la fuerza del Islam. Y han pervivido aún así hasta más o menos el siglo XX, los cristianos eran algo del 25 a 30% de la población siria, y por los distintos temas de grupos musulmanes radicales y demás, en solo unas décadas los han obligado a huir, a irse de ahí o los han matado, y ahora el porcentaje solamente llega con suerte al 15%, algunos lo bajan incluso hasta el 10 u 8%, aunque hay bolsones de población que son totalmente cristianos en zonas más cercanas a la costa y en algunas ciudades importantes. Junto a ellos están también los alawitas, que es el grupo religioso al que pertenece a Al-Assad, y también hacia el sur los drusos, que son otro grupo religioso. Para algunos serían una versión heterodoxa del Islam, pero los musulmanes muchas veces los consideran como que no tienen nada que ver con ellos. Y en el plano étnico están presentes los turcomanos, y como el megalómano Erdogan, presidente de Turquía, tiene estos afanes de creerse un nuevo sultán otomano, pues utiliza esa excusa, ¿no? Bueno, ahí están los turcomanos y se metió también a ocupar y seguramente después querrá anexar territorios de Siria. Por el otro lado están los kurdos son musulmanes suníes, pero tienen una fuerte conciencia étnica de ser quienes son, de hablar el idioma que hablan y todo ello, así que tomaron también una parte de Siria. Como digo, están los grupos cristianos, los grupos alawitas, es un país muy variado Siria, y justamente si se trata efectivamente de integristas, de fundamentalistas musulmanes, todos dudamos en el fondo muchísimo de que el cambio sea para mejor, de que pues estando esto continúe la vida con normalidad para los que van a las iglesias o los que van a cualquier otro tipo de reunión o son parte de una religión que obviamente no es el Islam. Entonces, en realidad incluso por redes sociales llegan ciertos videos en los que se ven cosas terribles, tanto así que no las voy a mencionar, pero yo les pido, amigos, una oración, o más de una oración, varias oraciones por nuestros hermanos en la fe, hermanos cristianos que están en estos momentos en lugares como Siria, como Líbano y otros, y se mantienen firmes en la fe, y pues realmente hay mucho que aprender de ellos cuando nosotros nos imaginamos que estamos en un escenario desfavorable o que no sabemos qué hacer. Pensemos en eso, pensemos en que hay otros seres humanos que injustamente pues ven que cada vez la libertad efectiva para ellos es más inalcanzable, ¿no? Lamentable. Bueno, yo soy Fernando Chapi Martínez, esto es Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, también Radio Estación La Más 96.3 de la región San Martín, Radio Imperial 299.5 de Lima Sur, Edenex. Es la radio del misterio y Misterio Infinito Perú en YouTube. Muchas gracias, Dios los bendiga, excelentes noches. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.
Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer.